Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios. Este 27 de septiembre, como usted sabe, siempre es un placer que nos pueda acompañar para abordar esos temas de la realidad nacional. ¿Qué es lo que vamos a conversar ahora? Bueno, hay que analizar el discurso del presidente Bukele en Naciones Unidas y qué tan relevante puede ser lo que ha mencionado. Es decir, los salvadoreños se sienten satisfechos con su discurso. ¿Hay algo que se puede criticar? Todo es 100% verídico. Además, estaremos abordando la polémica con respecto a la búsqueda de médicos en el extranjero. ¿Esto refleja una buena economía en El Salvador o como tal refleja algo negativo para los médicos que se están formando en nuestro país? Eso y más lo estaremos abordando con nuestros invitados estelares. En primer lugar, el señor Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Hombre, estoy bien, a toda madre. Feliz de estar aquí contigo y con Julia Evelyn, ¿verdad? Ay, sí, muchas gracias. Muchas gracias por la ¿Qué tal, invitación. Julia Evelyn? Encantado. Solamente recordando que estoy en sustitución de Marvin, al Marvin Aguilar. No, pero esta es su casa también. Sí, yo sé, pero estoy en sustitución de él porque se encuentra todavía un poquito frágil en su estado de salud, sí. Y no se vayan a creer que no van a tener a Marvin muy pronto. Desde luego, y le deseamos pronta recuperación. Así que también, Julia Evelyn, es un placer que siempre nos pueda acompañar. No, y que siempre siempre nos conmigo acepte. cuando así lo estime necesario. Gracias. Buenas noches para todos. Bueno, entonces arranquemos con el programa, con ese primer punto. Con el discurso. Claro, con el discurso del presidente. El imperdible se llama. Porque, a ver, aquí hay que analizar dos cosas. Lo primero, que él menciona de que aquí es cierto, se han encarcelado a miles, pero se han liberado a millones de personas, claro, en el contexto de la violencia. Número uno. Y el segundo punto es que el presidente menciona que la oposición tiene una plena libertad de expresión, que aquí a nadie se ha encarcelado y que pues todos los comentarios son bienvenidos como tal. Ronald Umaña, a usted que siempre le han dicho, mire, es que Ronald tiene 1000 mañas para decir un montón de cosas. ¿Es verídico lo que dice el presidente, que aquí todos tienen plena libertad de expresión para hacer las críticas respectivas a la actual administración sin temor alguno? Yo invité, fíjate, a un programa anoche al doctor José Miguel Fortín Magaña, ¿verdad? Connotado psiquiatra de este país, y le dije que qué pensaba del discurso, ¿verdad? Y que además yo lo había invitado a él porque cuando yo vi el discurso, pensando en qué análisis político podía yo hacer de eso, me di cuenta que eso no merecía análisis político, merecía análisis psiquiátrico. Entonces, por lo tanto, dije, voy a invitar a José Miguel, a mi buen amigo, que haga él el análisis, a él le corresponde. Y lo hizo perfecto, dijo que estaba loco ya, que había perdido la cordura. Ya. A ver, ¿por qué? Amplíenos, Ronald. Bueno, vamos a ver, a mí me dijo José Miguel anoche, mira, Ronald, vos no soy el mismo que estudiaba ciencias políticas, hablabas de una forma. Sí. Cuando ya eras profesor de ciencias políticas, ya hablabas de otra forma. Y hoy, pues ya un hombre maduro y experto, hablas de diferente manera. Entonces, has evolucionado, ¿verdad? Pues él, este señor, como que no termina de encontrar el camino de su vida, anda más perdido. O está involucionando. O está involucionando, anda más perdido que Adán en el día de la madre. Me dijo, vale. Entonces te imaginarás, ¿verdad? Lo mismo pienso yo, realmente él está loco. Él piensa que nosotros creemos esas mentiras. Él se cree esas mentiras. ¿Cuál es el problema psicológico que tiene? Todos sabemos que lo que dijo es mentira. Y él debería de saberlo. Si él no lo sabe, estamos en serios problemas. Sí. Porque estamos en las manos de una persona que no razona bien. No está razonando. ¿Ah? ¿Cómo van a venir a hablar de que aquí hay seguridad para las personas
que disienten del pensamiento de él y tenemos a un Alejandro Mason asesinado. Asesinado Y lo peor de torturado. todo que quiero denunciarles, miren, a Tania Pastor la atropellaron el día de ayer. Sí, en la mañana. Con premeditación. ¿Y eso qué? Pues, y eso es que Tania ha sido defensora del modelo este. Hoy que Tania, como una mujer honrada, decente, esa es la palabra. reflexiona y da marcha atrás y empieza a criticar al sistema y entonces la atropella. No, pero recuerden por favor que todo porque la atropelló un vehículo que se dio a la fuga. Entonces, ella, como te digo, ella fue víctima. No fue un accidente, fue un atentado. Si fue un atentado premeditado. Yo lo que quiero es que, pediría es que se haga una investigación muy seria sobre qué pasó y que descarten, si es el caso, que descarten el móvil político, ¿verdad? Sí. Detrás de ese accidente, porque en ese momento está catalogado como accidente. Pero qué curioso, a mí lo que me da la curiosidad y lo que a mí me lleva a pensar mal, es que durante las últimas 2 semanas la licenciada Tania Pastor ha sido objeto de una campaña en los medios digitales de personajes oscuros como el señor ¿cómo se llama? Hay un youtuber que se llama 24/7. El bicho 24/7 de Las Vegas, que la amenazó públicamente. Y dijo incluso, ha hecho llamamientos a sus seguidores para que le tiren odio y que aquellos que la apoyen, él los va a bloquear. Gente como esa, que detrás de esos hay otros personajes políticos del país, es como que no le perdonan que ella haya hecho algunas rectificaciones en su pensamiento y en ese apoyo incondicional que algunas veces ha manifestado, pues, sobre el régimen del señor Bukele. Sí, sí. Y entonces todo ese odio que ella ha recibido ahora coincide con un ataque o con un accidente de carácter orientado a causarle un daño físico. Entonces, ese es el problema de la polarización en El Salvador, de que aquí el mismo presidente Bukele durante su discurso prácticamente dividió a la sociedad salvadoreña en dos, en los buenos, que son los que están con él, ¿verdad? Y a los que les respetan los derechos humanos, y los malos, que son los que no están con él. Pero no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Alejandro estaba con él y no le respetaron los derechos humanos. Bueno, también hasta en eso mintió. Ajá. Porque yo también a lo que quiero decir como primera reacción es que qué capacidad tiene este señor Bukele de mentir, pero de mentir con una facilidad, con una expresión corporal que cualquiera que no lo conozca, que no conozca El Salvador, le cree. Pero mira, Julián, aquí hay algo que todavía falta con lo de Tania. Primero, que lo que tú dices es cierto. Tienen que investigar eso. Eso se tiene que investigar. Aquí el problema siempre es que estamos en una dictadura y el fiscal es un sirviente del presidente. Pues hoy tiene que como no debería de ser. Que no debería. Pero hoy sí tiene la obligación de investigar esto. Además, toda esa campaña de odio que se hizo alrededor de Tania, el bicho 24/7 amenazándola públicamente, y otros youtubers recogiendo las amenazas y haciendo eco. Todo esto es culpa de entrevistadores vendidos, sí, youtubers vendidos, canales de televisión vendidos, radios vendidas. Por ejemplo, en el canal donde ella iba a emitir opiniones, vendido. El entrevistador de ahí, vendido. Entonces, todo esto termina en esto, señores. Se los hemos venido diciendo siempre, siempre. Y hoy, por desgracia, terminó en alguien que antes los acompañaba. Dejó de acompañarlos en sus opiniones 15 días. Y hoy está Tania, pues, atropellada en cama con un atentado a muerte, porque no era otra la intención más que esa,
Por lo tanto, pido que investiguen a ese, exigimos la investigación. 24/7 Sí, y a todos los que la han estado amenazando, porque no es la primera vez. Ya yo recuerdo hace unos años, muy pocos años, que a la que fue candidata a diputada por Nuevas Ideas, Inés Martínez, la politóloga, cuando ella también empezó a contar cómo eran realmente las cosas en Nuevas Ideas y cómo se tomaban las decisiones ahí en Nuevas Ideas y cómo a ella la marginaron para que entrara otro diputado. También fue atropellada, fue casi el mismo modus operandi allá en Santa Ana. Y lo mismo la campaña de odio también que está lanzando gente como Walter Araujo y el señor Auerbach contra la abogada Betty Arana. Son personas, es decir, nosotros... Betty Arana que era del bando de ellos. Claro que sí, entonces ese es el problema, porque cuando hay libertad de expresión, habemos personas que tenemos opiniones diferentes, opiniones contrarias incluso al poder, pero eso no debe hacernos blanco de ataques, porque posiblemente no es que la estén metiendo presa a esta mujer o al otro analista que también sea crítico, sino que sufren accidentes, desapariciones, de pronto desaparecen o les crean delitos, así de la noche a la mañana, como le sucedió con Alejandro Mason, terminan torturados, terminan asesinados y su familia sin saber de ellos. Es decir, por eso es que esto debe ser investigado. Además, que cuando el señor Bukele, el presidente inconstitucional de El Salvador, dice que ahora El Salvador es el país más seguro del mundo occidental, del hemisferio occidental, está diciendo una mentira. Puede ser donde haya percepción de seguridad, pero no es un país seguro, puesto que, por ejemplo, la Fiscalía General de la República en estos últimos 11 meses ha reportado 3.018 violaciones sexuales a mujeres, violencia feminicida y violencia física hacia las mujeres, lo que implica que ha aumentado un 13% la violencia hacia las mujeres en sus diferentes manifestaciones con respecto al año anterior. Y esto son fuentes oficiales, esto está en la memoria de labores de la Fiscalía General de la República. Y sé que esos serán datos importantes a abordar, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos en el análisis sobre si en efecto aquí hay plena libertad de expresión. Ahora, Ronald, nos están por ahí diciendo que le consultemos a usted qué pasa con el caso del Canal 33 y también el caso de la abogada Berta María de León. Como tal, se puede mencionar que el Canal 33 era opositor, que Berta María de León también era opositora, o simplemente estos casos no aplican dentro del discurso del presidente. Mira, lo que pasa es que el presidente llegó, como ya lo dijimos, a mentir. A mentir descaradamente. Mi gran pregunta es, ¿él cree eso? ¿Cree que es verdad lo que dijo? ¿O él cree que nosotros le creemos? ¿Cuál será el razonamiento? Porque la verdad es que él se ve como una persona que ya no razona bien. Es como que ya se despegó de la realidad. Sí, ya perdió la realidad de las cosas. Entonces, eso es peligroso porque tenemos el Estado en las manos de una persona
que no tiene ya raciocinio correcto por decirte algo, ¿verdad? Pero hay una persona que ya no está bien de la cabeza, pues. Porque solo un loco puede hacer eso, ir a decir mentiras. No, y sobre todo después de que la misma sistema de Naciones Unidas le ha solicitado y le ha pedido información sobre la muerte, el encarcelamiento, procesamiento judicial y muerte de Alejandro Mason, y además también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido que suspenda el régimen de excepción por las violaciones a los derechos humanos de la población civil que se están cometiendo por parte de la Policía Nacional Civil y por parte del Ejército. De hecho, fíjate, Julio, que ellos no pueden justificar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la muerte de Mason. No lo pueden justificar. La parte jurídica de Mason, ahí no hubo un debido proceso, ¿verdad? A él le inventaron los cargos y termina asesinado. Y se inventaron también enfermedades preexistentes que no las tenía, como muy bien lo ha explicado la doctora Landaverde. Sí, y a Berta María de León, pues igual empezaron a perseguirla, la mujer tuvo que huir con su hija de aquí del país, y así le ha tocado a miles de salvadoreños. Y él llega a decir que aquí no se persigue a nadie, pero yo veo un montón de políticos huyendo, exiliados, otros presos, casi 400 asesinatos en las cárceles, bebés, niños muriendo en las cárceles. Cuatro bebés han muerto. Mujeres obligadas a abortar en las cárceles. Entonces aquí la violación de derechos humanos está en vitrina, la vemos todos. Y si la vemos aquí, la ven afuera. Fíjate que nada menos el Instituto Interamericano para la Democracia y el Fortalecimiento de Sistemas Electorales, en el último informe que acaban de publicar, recién lo acaban de publicar, tiene sede en los Estados Unidos, IDEA se llama esa institución, le dice que la población salvadoreña, la sociedad salvadoreña está siendo víctima de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Entonces, esto te lo está diciendo IDEA, es decir, esto no es George Soros, esto no es la izquierda internacional, ni es el Faro. Entonces, bueno, y para terminar de ponerle, como dicen, la cerecita del pastel, este régimen de excepción que tiene a miles de personas inocentes capturadas, a otras personas que ya tienen orden de libertad y que todavía se mantienen encarceladas por el capricho del director de centros penales. No, a él le dan órdenes. Las órdenes de este señor. Resulta que la Fiscalía General de la República va a despedir a 275 abogados que representan el 60% del total de abogados de esa institución. Y recuerden que lo que hace la Procuraduría General de la República es defender a las personas que no tienen ante la ley, que se enfrentan a un proceso judicial, que no tienen recursos para contratar un abogado particular, entonces recurren a la Fiscalía General de la República para que lleve su caso. Y la Procuraduría General de la República anuncia 275 despidos de abogados que son defensores de estas personas. Fíjate, la población se queda en indefección. Mira, yo siempre me he quejado de la Procuraduría General porque la atención que dan es mala, es pésima. Pero ¿y las que van a dar ahora? A eso voy. Que cuantos que tenían todos esos abogados no atendían bien a la gente pobre. También. ¿Me entendés? Les importaba, solo medio llevaban el caso solo para... Y algunos el día del juicio, de la primera vista. Y les pasaban cambiando abogados a cada rato. Y hoy que ya no van a tener eso, miren, deberían de cerrarla, si no sirve para nada. Y hoy menos, estas instituciones en una dictadura no funcionan. Sí, y también la Asamblea Legislativa no funciona. Corte Suprema de Justicia no funciona. Por cierto que me imagino que vamos a tocar quizá un poco el caso de la elección de los magistrados. No, por Dios, eso. Ahora,
La asamblea no te funciona, la corte no funciona, la fiscalía no, nada funciona, porque es una dictadura. Solo hay una persona que da órdenes, que dicta las órdenes. No, y además también el país que delineó el señor presidente inconstitucional Nayib Bukele es un país que no existe, que solamente existe en su mente o en la de sus asesores. Él habla de que mientras el mundo entero se va a la catástrofe, va a la crisis civilizatoria y va a la muerte de la libertad y de los derechos humanos, solamente El Salvador va en el camino correcto. Y que aunque no podemos incidir, pero sí somos ejemplo para el mundo. ¿Cómo puede decir eso en un país, primero, en donde no se respetan los derechos humanos, los derechos individuales, los derechos civiles, en donde tenemos 171,000 niños y niñas que están en condición de trabajo infantil y en donde uno de cada de cuatro niños en El Salvador está en condición de abandono? Y esto, por cierto, ya que el 1 de octubre van a celebrar el día del niño, ¿verdad? Sí. Y de la niña, y van a salir ahí que crecer con cariño, cuando hay niños, bebés, que han muerto en las cárceles. Han muerto presos. Entonces, además que la economía está en su peor momento, Y basta con llegar a un alto y te caen 4 niños menores de 7 años queriéndote limpiar el vidrio. El carro son 70,171 niños que están en situación de trabajo infantil, lo que significa que solo el año pasado aumentaron en 3,818 niños y niñas que están en ese trabajo, y el 71% está en labores peligrosas. Es decir, y además 1 de cada 4 niños está en condición de abandono. ¿Por qué? Porque esos son datos del Banco Central de Reserva, no, tampoco me los estoy inventando. O sea que el 25% de la población infantil está en abandono. Está en condición de abandono. Va, país del primer mundo. Y eso, además dice, no, si la economía también está en un momento de auge. ¿Cuál economía? Las exportaciones han caído por segundo trimestre consecutivo en menos 6%. Las remesas se han estancado y durante el primer semestre del año 2024, los primeros 6 meses, la inversión extranjera directa fue negativa. Es decir, salió más inversión fuera que retiraron la inversión extranjera del país que la que vino al país. Entonces, ese es el país que tenemos, donde la pobreza ha aumentado del 26% al 30.4%, donde la desigualdad está aumentando. Ese es el país en el que vivimos. Con la canasta básica, que me acabo de enterar. Subió $5 $5 solamente este mes. $5, ya era 260 y tanto. Imagínense, $5 este mes cuando los salarios mínimos. ¿Y el salario mínimo cuánto subió? Nada. El salario mínimo subió 0. Es de $365 mensuales, es el salario mínimo establecido, lo que significa que diariamente lo que un trabajador o trabajadora que tiene el salario mínimo gana $11.31. Ese es el país en el que vivimos. El señor Bukele no tiene ni idea de ese país. No le han contado nada de ese país. O vive en un plano de la realidad que no corresponde a la del plano de la realidad donde vivimos. Él vive en la nube de Google. Sí, quizás en la nube de Google. Sí. Pero entonces llegó primero a mentir, a hablar de un país que no existe y a ¿cómo te digo?, a criticar a otros países, ¿verdad? Porque van en sentido contrario a lo que El Salvador está haciendo. Y además se negó a firmar el Pacto por el Futuro que el secretario general de Naciones Unidas le propuso a los jefes de Estado que estaban presentes. Y junto a él, quienes no firmaron ese pacto, curiosamente solo se encuentran regímenes autoritarios como el de Rusia, como Argentina de Milei, como el de Venezuela de Maduro,
como Nicaragua de Ortega y como Corea del Norte y como China. Entonces, El Salvador ya entró al grupo de los... Al club de las dictaduras del mundo. Al club de las dictaduras que se opusieron a esta cumbre del futuro, que busca tres cosas: la sostenibilidad ambiental frente al cambio climático, la paz y seguridad, incluyendo la seguridad digital o cibernética, y el respeto a los derechos humanos. Pues contra eso votó El Salvador en la cumbre de Naciones Unidas que se realiza actualmente en Nueva York. Bueno, y es que así cerramos este bloque. Nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Retornamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otra cosa que sucedió en la semana y que se ha estado hablando mucho en las redes sociales es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto quiere decir que el proceso se ha llevado con la debida transparencia, el pueblo está contento, está satisfecho, ve con buenos ojos lo que ha pasado, o es que hay alguna que otra situación bastante criticable y que tal vez no ha sido transparente. ¿Con qué criterio nos quedamos? ¿Fue transparente? ¿No lo fue? ¿Se siguió el proceso? ¿No se siguió? Ronald Umaña, vamos con usted. Pero no te entendí bien. ¿Transparente de qué? Si el proceso fue transparente para la elección de los magistrados. Ah, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. Claro. No, siempre. pero mira, eso es ridículo. Ridículo. Para empezar, es ilegal la elección. A ver, ¿por qué? Porque los diputados son ilegales. Acordate que son espurios. Si ellos vienen de un fraude, tú te acordarás de los votos planchados, ¿verdad? Bueno, irregularidades. No, o lo del voto en el exterior, que hay gente que votó hasta 4 veces. Y la computadora que le metía 10 votos y te aparecían 30. Sí. O sea, este es el fraude más vulgar de la historia de la República de El Salvador. Este fraude fue tanto o más vulgar que el de Napoleón Duarte en 1972, ¿verdad? Entonces, de ese nivel estamos hablando. Entonces, estos magistrados que vienen de tener usurpadores a llegar a seguir siendo usurpadores, además reeligen al que era presidente, a Jerez. A Jerez, que está en la lista Engel, por favor, y lo ponen de presidente de la Cámara de lo Civil, ¿no? Hoy tienen magistrados acá de la Corte, fíjate, Corte Suprema de Justicia, magistrados de la lista Engel. No, hombre, somos ridículos. Como país, somos ridículos. Como país no existimos. Damos pena. Pero tú sabes, Julia, ¿cuál fue el mérito para que dejaran al presidente al nuevo? No lo sé. Mira, es un abogado que yo no lo conozco. Ajá, ¿pero por qué? Pero por el comentario que hizo me doy cuenta que es un mediocre como abogado. Ah, el que quedó de presidente. Sí, el nuevo. Claro, yo vi la entrevista. Le preguntan a él en la entrevista y le dicen, le menciona algo de la Constitución. Que si debería modificarse. Y él dice que debería de haber una nueva Constitución en la entrevista para ser magistrado. Entonces su mérito fue decir que hay que derogar esta Constitución. Cuando él dice eso, dijeron, este es el ideal. Este es el tipo. Este es el mejor de todos. O sea, el menos capaz es el mejor para eso, ¿verdad? Es que así es la cosa. Después lo entrevista una periodista y él le dice, es que fíjese de que esta Constitución ya es muy vieja. Ya tiene más de 40 años. Ya más de 40. Imagínate en qué cabeza de abogado, por Dios santo, el señor no es abogado. Puede caber que a una Constitución, entre más vieja es, no sirve. Si entre más vieja es porque más sirve, señor. La de los Estados Unidos tiene más de 2 siglos. ¿Se imagina que alguien dijera eso en la Constitución de los Estados Unidos? Sí, imagínate. Además, esta gente quiere vendernos la idea que las constituciones se hacen para solventar las coyunturas políticas de ellos. O sea, que la pueden cambiar
pero es que que quieren la pueden derogar y hacer una nueva. y confeccionar Sí, a la medida del porque a régimen. ellos les conviene. Si es que la Constitución no es para privilegios del gobernante, No. es para los privilegios del pueblo, señores. Es que la Constitución es una herramienta para tener cortos a los políticos, no para que los políticos sometan a los pueblos. Es que las constituciones lo que reflejan es lo que se llama el pacto social. Sí. Estos grandes pactos sociales mediante los cuales la ciudadanía, los pueblos, le ceden el poder al Estado, dividido en tres poderes, ¿verdad? Poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Le ceden esa soberanía, le ceden ese poder político y a cambio estos poderes, a cambio el Estado está obligado a proteger sus derechos, a tutelar sus derechos y evitar arbitrariedades. Entonces, eso es una constitución. Es decir, las constituciones aquí simplemente las ven como medios para enriquecerse, como medios para mantenerse en el poder político Y para someter o como al medios pueblo. para someter al pueblo. Sí. Es decir, esto está totalmente distorsionado. Al revés, porque Sí. es una herramienta del pueblo para mantener controlado el poder Ok, político. a ver, pero otra situación también que va en la línea, antes de dar la palabra a Julia Evelyn, es que esto desde hace rato se viene cantando de apoyar una modificación o una nueva constitución. ¿Será que todo esto que está sucediendo es parte de esas piezas que hay que ir poniendo para llegar rumbo a la nueva constitución? ¿Es parte de ese camino? Pero solo esto, mira, pero ¿sabes para qué quieren una nueva constitución? Para perpetuarse en el Sí. poder, hombre. Sí. Si eso es lo que andan buscando. Mire, es fácil ver el análisis. Ayer nombraron a una señora presidenta del Tribunal Supremo Electoral que había sido la que destruyó el Instituto de Información. La pusieron en la Corte de Cuentas y llegó a destruir la Corte de Cuentas. la ¿verdad? que mencionan que ha ido saltando de institución Es en la, institución. sí, Ah, la señora correcto. Roxana Soriano. Y Es hoy- conocida como la Terminator de las instituciones públicas. Y hoy la mandan al Tribunal Supremo y hoy te hablan de arreglar la Constitución. ¿A qué van? A hacer un fraude en las próximas elecciones. Claro hombre. que eso Si va. lo que quieren es quedarse Mire, a vivir en el poder aquí. Mire, es que la gente que dice, no, pero si ahí en Naciones Unidas llegó el presidente, nadie lo criticó y que Estados Unidos lo apoya. Es lo mismo que pasó con el señor, ¿cómo se llama? Juan Orlando Hernández en Honduras. A Juan Orlando Hernández, que cuando él se reeligió, que estaba prohibido por la Constitución, Estados Unidos lo reconoció. Lo respaldó. Lo respaldó. Luego llegó a Naciones Unidas, ahí están los discursos, a todas las cumbres de Naciones Unidas. Llegó y a él- decir que iba a perseguir a a los los protagonistas de drogas. corruptos, a los narcotraficantes, que Honduras había cambiado. Y un día después que sale de la presidencia, inmediatamente lo mandan a encarcelarlo. Así es. Le piden la orden de Es parte del extradición. protocolo tácito que hay en Sí, Naciones por eso Unidas. es que sí. Entonces, a mí que no vengan que solo porque lo escuchan o porque Además, señor ¿quién que lo lo- escuchó si no había nadie en la sala? Bueno, eso Solo sí. estaban las focas que él había llevado. y así le hacían. ¿Sí? Así le hacían. Y mire, y sabe, pero volviendo a esto, muchas veces los presidentes, los más corruptos, los más mentirosos, llegan hacia a las Naciones Unidas a ponerse de ejemplo. Sí. Y a poner que todo lo que era antes de ellos era malo y de aquí en adelante todo va a ser bienestar y progreso. Pero al rato, en realidad ellos lo que quieren es reelegirse indefinidamente, porque saben que después todas las fechorías que han cometido las van a pagar. Y si no las pagan dentro del país, siempre va a haber una justicia transnacional, ya sea la de los tribunales de Estados Unidos, el Tribunal Penal Internacional de Roma, ¿verdad? El encargado de ver esos crímenes de lesa humanidad. Así es que y además, pero solo quiero, mire esto antes que se me olvide, que aquí no tenemos asamblea legislativa. No hay. De tener razón, no No tenemos hay. asamblea. El día de ayer, sí, los 57 diputados, los 57 puyabotones que les llaman diputados,
aprobaron un endeudamiento de 1.200 millones de dólares en bonos que se van a colocar a nivel internacional, ¿verdad? Y ninguno de esos 57 diputados, ni los de la oposición, ¿verdad? Los 3 de la oposición, tuvieron acceso al dictamen y a las condiciones bajo las cuales se va a hacer esa emisión de esos 1.200 millones de deuda. Ninguno de la oposición tuvo acceso. ¿Ah? No, los 57. Los puyabotones, Sí. también esos ni siquiera es Los dipurratas, vaya, los 57 dipurratas no tuvieron acceso a eso. Los 3 diputados de oposición tampoco tuvieron acceso a eso. Y aún así votaron con dispensa de trámites, sin discusión previa, y solamente apoyaron el botón. Con dispensa de trámites sin tener un papel enfrente. Sí, que hay que cerrar eso, hombre. Eso no sirve pero para además, nada. Ronald, esto es una de las otras trampas y mentira de la de Bukele, porque Bukele ha dicho que ya el presupuesto 2025 va a venir sin nada de deuda. ¿Por qué va a venir sin nada de deuda? Porque ya se están endeudando. Entonces, eso ya lo hemos hablado. Los últimos 3 meses del año van a servir para que el gobierno, y a través de los puyabotones llamados diputados, se endeude de forma creciente, y esa deuda, cuando ingrese al presupuesto 2025, va a ingresar como ingresos corrientes, no va a ingresar como deuda. Y entonces ahí va a decir, ¿vieron que les dije que el presupuesto era totalmente equilibrado y ni un centavo de deuda? Porque se van a endeudar los últimos 3 meses. Yo eso ya lo había advertido, pero la gente no me quiso creer. Bueno, algunos no me quisieron. Y ya van a ver el endeudamiento que viene en los próximos 2 meses. Bueno, y así nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Otra de las situaciones que se ha comentado mucho en la semana es que en Colombia y otros países se han encontrado ofertas de trabajo para laborar en El Salvador. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel económico nos está yendo tan bien que ahora le ofrecemos trabajos a profesionales en otras naciones. Pero también aquí hay criterios. Aquellos que consideran de que, mire, pero es que quizás muchos tienen envidia de cómo están funcionando las cosas económicamente acá, que ahora sí le podemos dar trabajos a extranjeros, ¿sí? Y eso es algo sumamente positivo porque podemos aprender de ellos, pero ese es un primer criterio. Y el segundo criterio que mencionan que no, eso es negativo porque quiere decir que no se le está dando la relevancia a nuestros profesionales y que por tanto eso lo que puede ocasionar a futuro es una fuga de cerebros como tal. ¿Con qué criterios nos quedamos? ¿Ofrecer trabajo a los extranjeros es positivo, es negativo? ¿Hay otro criterio? Mire, pero perdón, solo agregándole que no solamente a médicos, sino que también a personas con profesiones técnicas. Sí, es ¿verdad? cierto. Es decir, hay, por ejemplo, soldadores, ingenieros eléctricos, etcétera. No todo es para médicos. Solo quería señalar gracias, eso. doctora. Ronald. Bueno, mira, te quiero robar un par de minutos, hombre. En Santana estuve el día de ayer y me encontré con unos amigos de Coatepeque. Y le mandaba saludos a Julia Evelyn. Ay, muchas gracias. Ay, de veras, en serio. Sí, de verdad te lo digo. Gracias por acordarse de mí. Y yo me comprometí a dar el saludo ahora. Le mandan saludos a Marvin. Ay, sí, también. A Marvin Aguilar me dijeron que es el único hombre que no tiene un pelo de tonto en El Salvador, ¿verdad? Entonces, y que nos apoyan y que están en contra de la alcaldesa del lugar, que hay mucha corrupción en la alcaldía y que le piden que saque la planilla, que diga cuánto gana ella y sus concejales. Ya hemos escuchado ciertos rumores. Y que además en Coatepeque, lo que pasa es que la alcaldía está en el Congo. Sí. Que en Coatepeque nadie quiere ya ni a Bukele ni a Nuevas Ideas, que los repudian a todos. Sí, pero me lo dijeron allá y públicamente, y la gente dándose cuenta, porque yo estaba en un banco, ahí me llegaron a decir, eran 4 personas
de Coatepeque. Así que un abrazo para la valiente gente de Coatepeque y ánimo. Vamos adelante, señores. Sí, esto tiene que caer. No hay mal que Esto, dure. sí, este régimen ya no aguanta. Sí. Bueno, yo sobre Bueno. el tema de los médicos, sí. Eso. Vale, mira, lo de los médicos y los profesionales que lo andan pidiendo, esto primero es propaganda política. igual, eso Es iba a decir propaganda yo. del régimen. Para que allá digan, miren El Salvador, o sea, ya consumieron todos los profesionales que ya le dieron tenían empleo a toda su y población. hoy andan necesitan buscando. más. Pero Exactamente. tú crees que un médico con un poquito así de raciocinio, un colombiano o un Uruguayo o argentino. uruguayo va a venir o un argentino, si aquí al que mejor le pagan, que es un subespecialista acabado de graduar, $800. Un poco más. Con eso En es Panamá que le les pagan $1,500 a ese mismo, o sea, el doble. Y en Sudamérica les pagan 3 veces lo que les pagan acá. O le van a pagar más a los de allá que a los de aquí. Señores, cuenten. Eso dice. ¿Cuánto les van a ofrecer? $3,000. Y con Y a los residencia, vivienda, Y a gastos los de nuestros traslado. les van a ofrecer $800. Yo vi allí una plaza el año pasado para un neurocirujano de $600. Sí, yo también. La vimos. ¿Cómo es posible, por Dios mire, santo? $600 para un neurocirujano. Y están pidiendo además ahí diseñadores de máquina y un montón de cosas. Eso es propaganda política. Sí, lo mismo. Primero, no va a venir a nadie. Aquí los profesionales se están yendo, señores. Los médicos se van del país a otros países donde los aprecian y les pagan mejor. Pero de todas maneras, es un mensaje a los médicos, tanto del Seguro Social como del sector del Ministerio de Salud, ¿verdad? De hecho, Ronald, quiero- Organícense ya, señores. Únanse ya, Únanse, déjense por de estar favor. peleando entre ustedes. Por favor, únanse ya, porque este es el momento coyuntural y están viendo que este es un ataque directo a ustedes. De hecho, Ronald, quiero mencionar algo. Ayer tuvimos en el programa al doctor Fernando Castañeda y recuerdo, él viene de Panamá. Y recuerdo que él estaba pronunciando con respecto al caso y dice, pero es que nadie va a aceptar venir por $1,500. Un médico que se respete en el extranjero no va a aceptar venir por $1,500. No, Entonces, que eso es variable si puede funcionar o no. No, es mentira, es propaganda política lo que hacen estas personas, lo que hace el gobierno, pues. Quererse dar caché afuera de que aquí ya tenemos a todos los médicos laborando y que necesitamos estamos más. al tope. Porque nuestro sistema de salud va creciendo. Señora, si no hay ni medicina en los hospitales, hombre. Mira, no hay el insulina, seguro, no hay te iba a insulina decir, en el seguro social. tiene escasez de insulina. Sí, imagínate. Imagínense lo que significa para pacientes diabéticos que de su vida diaria depende de la insulina. Y no tenemos ni médicos, ni tenemos medicina y estamos pidiendo médicos. No, mire, es farsa, este es un no, mire, gobierno farsante. Es farsa para vender a nivel internacional una imagen de país que no existe. Sí. Y solamente quiero recordar, con eso termino, que la OCDE, que es una organización de los países para el desarrollados, realizó en el año 2021 un informe sobre el caso de El Salvador. Y dice en ese informe, hace una estimación que la economía salvadoreña necesita crear para su población 92,000 nuevos empleos al año en el sector formal de la economía, que es tanto el sector público como el sector privado. Y que eso es el gran desafío para el desarrollo de la productividad y de la reducción de la pobreza en El Salvador, porque actualmente la economía salvadoreña solo genera entre 20,000 y 30,000 nuevos empleos formales al año, lo que significa que de cada 10 personas que en El Salvador tienen un empleo, 6 lo tienen en el sector informal de la economía, es decir, están laborando en condiciones de precariedad laboral y sin ninguna cobertura en derechos laborales y prestaciones. Entonces, si tenemos esta situación, ¿cómo vamos a creer que van a tener el ingreso o la voluntad
de traer gente del exterior cuando ni siquiera somos capaces de generar los empleos que necesita la población Doctora, salvadoreña. pero eso también, digamos, en algún sentido puede ser muy contraproducente a nivel interno, no puede despertar cierto resentimiento, principalmente en los médicos. Sí, y, mire, resentimientos, y también va a estimular la migración del capital humano, del talento humano, porque muchos médicos y médicas del sistema público de salud están renunciando, es como una especie de gran renuncia, porque están sufriendo de acoso laboral, de sobrecarga de trabajo, y sobre todo de una gran escasez en insumos y en equipo médico que les impide realizar su trabajo de salvar vidas de manera adecuada, y pueden ser demandados luego por mala praxis. Estas personas están emigrando hacia Alemania, hacia los Estados Unidos, hacia Canadá y hacia España. Entonces, aquellos países sí les están ofreciendo homologarles sus títulos, darles buenos salarios y darles un empleo asegurado. Entonces, pero lo que quieren es que más gente, especialmente jóvenes profesionales, se vayan del país, y que una vez que estén fuera empiecen a enviar remesas, ayuda familiar, porque las remesas siguen siendo el sostén del funcionamiento de la economía salvadoreña, ¿verdad? Lo que hace que cierre el déficit comercial, ¿verdad? Y que se permita mantener la liquidez de la economía que necesita la dolarización del país. Entonces, lo que quieren es que la gente de aquí se vaya, que migre, que mande remesas para seguir funcionando y derrochando, ¿verdad? Todas esas remesas, que todo se va en consumo, y que pues la juventud, sobre todo, no vea que haya futuro para el país, sino que lo que vea y lo que se está asentando en el imaginario colectivo de la juventud de nuestro país es una visión distópica, no es una visión de utopía, sino que de distopía, que las cosas están mal, pero se van a poner peor en los próximos años, y hay que irse de aquí huir del país. Y que es mejor irse, y que el último que salga que apague la luz. Eso es lo que nos está generando todo este tipo de propaganda, que al final propaganda, pero es contraproducente, pues, porque termina también dañando la imagen y la credibilidad que aún le queda a este régimen político. Bueno, y así nos vamos a trasladar a la última pausa. No nos cambie. Regresamos en Criterios. Es momento de irnos con las conclusiones de este programa. Por favor, Ronald, las conclusiones sobre todo lo sucedido en la semana. Bueno, mira, Fernando, lo peor de lo peor fue el discurso de Naciones Unidas, ¿verdad? Eso fue, realmente hemos sido la burla ante el mundo, más sin embargo, ha servido de mucho. Fíjate que hay al menos 3 personas que eran así fanáticas, focas fanáticas, ¿verdad? Ya me confesaron que después de ese discurso nunca más van a volver a creer en él. Que da pena ajena. Sí, nunca más. Nos vio, así me dijo un amigo y un profesional de los amigos de la UCA de la época nuestra. Me dijo, nos vio cara de estúpidos, me dijo. Nunca más, me dijo. Es que la gente eso no quiere, no quiere que le vean la cara de estúpido. Demasiadas mentiras llegó a decir. Eso para mí fue como el momento más vergonzoso de la semana, pero el que le sigue también es cuando se reunió con el señor Elon Musk, y lo único que llega vestido también de principito, ¿verdad? Con chaqueta de cuero y las aplicaciones de principito. O de mesero Fortín Magaña dijo que parecía mesero de restaurante chino. De restaurante chino, bueno, cualquiera como lo quieran ver.
¿Y el que le regaló Elon Musk le regaló una Coca-Cola? ¿Y qué le regaló Elon Musk a Javier Milei cuando se reunió con él? Un auto Tesla. El último modelo de la Tesla. El último modelo de Tesla de carro eléctrico. Así es que ahí vemos también el ridículo. ¿Cuánto vale el dictador de aquí? ¿Cuánto vale el dictador de Argentina? Claro. Bueno, se nos ha terminado el programa y no queremos irnos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Ronald, ha sido un placer haberlo tenido esta noche. Gracias, Fernando, hombre, muy amable. Vos siempre es un gustazo estar aquí con mi comadre, la Julita. Buenas noches a ustedes en su hogar. Julia Evelyn, ha sido un placer que nos haya acompañado. Y para mí siempre es un gusto. Espero que ya Marvin se recupere pronto, ¿verdad? Y retorne a sus actividades, y si no, que presente constancia médica. Sí, o la renuncia. Desde luego. Sí, así es que queda advertido, Marvin. Bueno, esperamos que se siga recuperando. Bueno, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo tiene usted. Que descanse, feliz noche y feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.